Listo, ya está grabando. Vamos a empezar. Entonces, por favor, cualquier persona que tenga alguna inquietud, siéntese libre de preguntarla sin ningún problema. Aquí yo estoy para resolverla. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, yo, pues, es como una duda como porque hasta ahora estoy como empezando a revisar, hasta ahorita me quedo tiempo y Ajá. todo. Pero sí estoy como teniendo un poco de problemas con entender, digamos, los modelos que nos está pidiendo. No entiendo si hay que hacer un solo modelo para todos o es uno por cada departamento y como que estoy Mm, perdida ahí también con lo de la matriz de diseño y ujú. todo. Ok, ok. Bueno, aquí esto me gustaría hablarlo con cierto detalle, pues porque creo que a todo el mundo le puede servir. Entonces, la idea, obviamente, aquí en la introducción están todos los detalles del caso y demás, pero digamos que a grosso modo, vamos a hacer lo siguiente. La idea detrás de este caso de estudio general es construir modelos predictivos para tanto explicar como predecir el puntaje en matemáticas a nivel nacional. Entonces, para ello tenemos dos conjuntos de datos. Tenemos un conjunto de datos para el primer semestre de 2020 y datos para el segundo semestre de 2020. Entonces, digamos que la primera gran, digamos que la gran primera cosa es que los datos del primer semestre nos van a servir como input para entrenar el modelo, o sea, para estimar los parámetros, y los datos del segundo semestre los vamos a utilizar para testear el modelo, o sea, para hacer predicciones y ver qué tan buenos son los modelos prediciendo. Bueno, aquí hay un protocolo de cómo limpiar las bases y demás, pero digamos que lo más importante de eso es que, más allá de los modelos, es que la data con la que nos vamos a quedar es la siguiente. La variable respuesta va a ser el puntaje de matemáticas. Entonces tengo el puntaje del estudiante I en el departamento J, o sea que aquí los departamentos son los grupos, tal cual hicimos en el ejemplo de clase con los datos de Estados Unidos. Y vamos a tener tres covariables. La primera, que es el promedio global, o sea que ese va a ser el intercepto. La segunda, que va a ser una variable dummy, o sea, una variable binaria referente al sexo. Creo que es uno si el estudiante es hombre y cero si es mujer. Y una variable dummy asociada con el trabajo. Creo que es uno si el estudiante trabaja y cero si no. Bueno, puede ser al revés. Igual arriba está. Bueno, de hecho, veámoslo, vamos a verlo. Aquí está definido. Unos y masculinos, ceros y femeninos, o sea, unos y hombre, ceros y mujer, perfecto. Y uno si trabaja, cero si no trabaja. Ah, no, perdón. Uno si trabaja, sí, uno si trabajó 0 horas durante la semana. Ah, entonces lo dije mal. Uno si no trabaja y cero si trabaja. Correcto. Entonces, vamos a utilizar estas tres covariables para predecir, para explicar esta variable del puntaje de matemáticas. Y bueno, y en la introducción ustedes van a ver por qué eso es importante y, en fin, como que hay una justificación para eso. La base de datos, esto no está dicho en el caso, pero ustedes se habrán dado cuenta, tiene muchísimas variables más, es decir, estos son apenas tres covariables. Eh, Hubiéramos podido incluir incluso componentes espaciales o componentes geográficas o, bueno, o muchísimas otras covariables que hay disponibles, pero la verdad sea dicha, si uno lo sabe hacer con estos tres covariables, pues extenderlo a 20 covariables, pues es, digamos, más fácil. Y para ser concreto con la pregunta, la idea es que, bueno, este es el caso, ¿no? Explicar el puntaje de matemáticas teniendo en cuenta estas covariables. Para hacerlo, vamos a proponer tres modelos. Hay tres modelos candidatos para poderlo hacer y son modelos que van de menos a más, es decir, tenemos un modelo de regresión lineal múltiple, común y corriente, con efectos fijos, con varianza común. Digamos que aquí este es el primer pasito en esa dirección de la predicción. Este es el modelo que trabajamos en clase, digamos, de manera muy rápida en el sentido que pues ya todos habían visto regresión, entonces no nos dedicamos mucho a eso.
Pero entonces ese es nuestro primer paso, simplemente un modelo que incluya efectos fijos y una variabilidad común. Entonces, hay que ajustar este modelo y estimar los parámetros en este modelo. Luego, otro modelo candidato que es un poquito más elaborado, es el mismo modelo de regresión lineal múltiple, pero con efectos aleatorios. Este es un pasito adicional en la construcción de un modelo más sofisticado. Fíjese que el modelo es exactamente el mismo al anterior, los efectos fijos que involucran el efecto de las covariables y además para cada grupo voy a incluir un efecto aleatorio. Un efecto aleatorio constituye una variable latente, una variable no observada que reúne las características del grupo, porque mire que el índice es J, que no pude yo observar en la base de datos, o puede que yo las haya observado en la base de datos, pero no las incluí en el modelo, ¿no? Digamos, por ejemplo, la conexión a Internet o la educación del padre o de la madre. Bueno, hay un montón de otros factores que no incluí y la idea es tenerlos en cuenta por medio de estos factores aleatorios. Y mire que la varianza es común, o sea que en ese sentido no hicimos como ninguna base. Este es otro modelo candidato, el mismo modelo con efectos fijos, pero con efectos aleatorios. Recuerde que entonces los efectos aleatorios tienen el propósito de mejorar el modelo en el sentido de incluir otras variables que no tuve en cuenta en los efectos fijos. Ya sea porque no las quise incluir en el modelo, en los efectos fijos, o ya sea porque no las pude observar en la base de datos o algo así. Y el tercer modelo, que es como el modelo más sofisticado de todos, de hecho se puede hacer un poquito más, pero pues digamos que aquí vamos a parar, es un modelo con efectos fijos, con efectos aleatorios y con varianza particular para cada grupo. Si se da cuenta, la estructura es la misma, solamente que los coeficientes, cada uno de los parámetros tiene una J, lo que quiere decir que cada grupo tiene sus propios parámetros para ser estimados, igualito que hicimos en el caso de los colegios. Entonces aquí este es un modelo mucho más sofisticado porque le estamos dando más flexibilidad y más grados de libertad para que el modelo, digamos, se adapte al conjunto de datos. Es un modelo mucho más grande, claro, tiene muchísimos más parámetros. Y la idea, y con esto cierro mi respuesta, la idea es ajustar los tres modelos y elegir el que mejor calidad predictiva tenga. Esa es la idea. Claro, como el modelo 3 es el modelo que tiene más características y más, digamos, cosas por dentro, pues yo espero que sea el mejor modelo para predecir. Eh, Uno podría ser un modelo 4, si yo fuera a ser un modelo 4, eh, flexibilizaría esta distribución normal y le pondría una distribución T. Pero bueno, digamos que no queremos ir en esas complicaciones por ahora, pero es un modelo, digamos, un poco más flexible en el sentido que me permite a mí capturar outliers, ¿no? Cosa que puede suceder mucho en este caso porque eh, hay bastante heterogeneidad en la variable de los puntajes de matemáticas. Entonces la idea es ajustar los tres modelos, coger la base de datos y ajustarle el modelo 1 a base de datos, ajustarle el modelo 2, base de datos, ajustarle el modelo 3 y elegir el que tenga una mejor calidad predictiva. Sospecho que va a ser el tercero. Y con el tercero hacer como la inferencia general y, bueno, reportar las conclusiones. Esa es como la gran cosa global este es como el gran objetivo del parcial, pues. Profe, Cuéntame. qué pena. Ya que estás en ese punto, es que tenía como una duda con mi compañero. Tú Dime. dices que es con cada uno de los modelos y es para ver cuál es el mejor. Pero en Correcto. este caso, ¿cuál de los dos utilizamos? ¿El del 2021 o el del 2022? Es que esa parte no me quedó muy clara cuál utilizar, cuál base de Perfecto, datos. perfecto, Por perfecto. favor. Entonces, mira, es muy importante. Para estimar los parámetros, para ajustar los modelos, en todos los casos vamos a usar 2021. O sea, esos son los datos de entrenamiento. Entonces, los datos del 2022 son los datos que nos van a servir de testeo para probar si nuestras predicciones son buenas o malas. Este es como el mejor de los escenarios, porque tengo un conjunto de datos para entrenar y tengo un conjunto de datos separado para predecir y para ver qué tan buenas son mis predicciones. En ese sentido, no vamos a tener que hacer la validación cruzada que hablamos hace un par de clases, porque como tenemos dos conjuntos de datos
uno para entrenar y otro para probar. Entonces no tengo que ponerme en esas complicaciones de hacer el K-fold cross validation, porque pues tengo dos conjuntos de datos. Entonces la idea es, esto está escrito aquí en el punto, escrito aquí eh, en el punto 6, no, 7, es, entonces bueno, del punto 1 al punto 6, yo ajusto los modelos con los datos de entrenamiento, punto, de los de entrenamiento 2021. En el punto 7, donde yo voy a comparar los modelos, donde yo voy a elegir cuál es el mejor modelo en términos predictivos, lo voy a hacer, voy a tomar esa decisión con base en dos índices. El primero es el DIC, el Deviance. Hubiéramos podido calcular el WIC, pero dije, la verdad, valdría la pena, la verdad. De hecho, sería chévere hacerlo, pero, pero no quise cargarlos. O sea, ya el caso es lo suficientemente largo como para ponerle más cosas. Entonces, la decisión lo vamos a hacer, para elegir el mejor modelo, vamos a calcular dos índices, el DIC y el error cuadrático medio, el mean square error. Entonces, si usted va a calcular el Deviance, ese Deviance, que pues vimos la fórmula y vimos qué significaba y todo eso, lo va a calcular usando los datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el Deviance se calcula con las muestras que usted obtiene que usted obtiene de la distribución posterior. Y el error cuadrático medio, que es lo más sencillo, pues lo calcula a partir de los datos de prueba. Es decir, coge los datos del segundo semestre, los predice con base en los modelos que usted ajustó y calcula pues las diferencias, eleva al cuadrado y saca el promedio. Ahora, en una clase pasada me decían, Juan Camilo, pero es que en el primer semestre hay menos departamentos que en el segundo semestre. La base del segundo semestre es mucho más grande, hay departamentos que no aparecen en el primero. Entonces, lo que dijimos fue, eh, hagamos las predicciones para los departamentos donde pudimos entrenar el modelo, ¿no? Finalmente van a ser un montón de datos. Creo que el segundo semestre tiene, permítame lo veamos acá, el segundo semestre va a tener algo así como 200.000 registros, o sea, es una cosa lo suficientemente robusta como para eliminar los departamentos donde no hice observaciones en los datos de entrenamiento. Y con base en esos dos índices, yo elijo el mejor modelo. Sospecho yo que el mejor modelo va a ser el modelo 3. Por eso es que en el punto 8, yo le pido hacer la inferencia, le pido evaluar los efectos de cada uno de los departamentos con el modelo 3, hacer la interpretación y demás. La predicción ya la hizo, ¿no? La predicción ya la hizo en el punto 7. Listo, eso es como lo que habría que hacer, pues. Si en algún momento alguien necesita intervenir y preguntarme algo durante la explicación, hágalo con calma, no hay ningún problema. Aquí en el chat tengo una pregunta. Luisa me dice que no es, ella me dice, es que, voy a leerlo literalmente, profe, es que no estoy muy segura de qué hacer con la variable del código del DANE para los colegios dentro de los modelos. ¿Los debo separar, reordenar o dentro de los modelos no se usa esa variable o cómo puedo meterlas dentro de los modelos? Ok, el código del DANE simplemente la idea es dejarlo dentro de la base de datos. Vamos a ver si aquí está dicho. Sí, la idea de dejar el código del DANE dentro de la base de datos es simplemente con propósitos de identificar, el grupo, ¿no? Porque mire que el modelo, el modelo, bueno, todos los modelos hacen referencia a, permítame, lo vemos aquí, un segundo. Un segundo. Aquí está. Mire que la variable respuesta es el puntaje del estudiante I dentro del departamento J. Entonces la idea de dejar el código del departamento DANE, del código del departamento, de acuerdo con el DANE, sirve para dos propósitos. Número uno, pues saber en qué grupo estoy, ¿no? Es decir, saber a qué grupo pertenece al estudiante, si al grupo de Bogotá o al grupo de Antioquia o al grupo de, bueno, número uno eso. Y número dos, para hacer, digamos, la estadística descriptiva
bueno, yo les pedí hacer un mapa, pues porque sería chévere visualizar eso gráficamente y eso es algo que se pide en todos los trabajos hoy en día, como hacer representaciones espaciales de los datos. Entonces, chévere verlo así. Si usted hubiera querido, hubiera podido hacer un diagrama de barras por departamentos o algo así. Entonces usted va a necesitar el código del DANE para poder saber qué estudiantes pertenecen a qué departamento. Dentro de los modelos no va a ir el código del DANE, es decir, dentro de los modelos, no, el código del DANE no nos va a servir como variable explicativa de ninguna manera, pues porque el código del departamento no tiene sentido que explique el puntaje. Pero ese código del DANE sí me sirve a mí para identificar eh, qué estudiantes pertenecen a qué grupo y poder calcular las estadísticas suficientes dentro de cada grupo, ¿no? Digamos, el promedio de cada grupo, el tamaño de muestra de cada grupo, en fin, como que esa es la idea detrás del código del DANE ahí. Si usted elimina esa variable, la podría eliminar, no pasa nada, pero no va a poder saber el estudiante y si está en Bogotá o en Antioquia o en Casanare o en dónde. Hola, profe. Hola. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que pues nosotros ya digamos que llegamos al final, pues en teoría, comillas, pero tenemos muchas preguntas y es principalmente cómo saber que las cosas que estamos haciendo están bien, porque es que dan cosas que pues digamos no pensamos que tengan mucho sentido. Y pues una de las cosas pues que uno mira es, por ejemplo, en el punto 9 que te dice cómo mide el valor PPP de la media, y digamos que de la media me da pues bien, o sea, como que normal. Pero entonces, igual los resultados están extraños, entonces dije, bueno, lo voy a hacer para la varianza, pero ya no sé si aplica o si es lo mismo, porque de por sí las estimaciones de la varianza, como se hacen por grupos, o sea, el sigma cuadrado J, como se hacen como por grupos, pues digamos que de por sí me da diferente al primero y al segundo, y uno esperaría que dé lo mismo. No sé si tiene que ver porque lo calculo por grupos o no, o si ese indicador de la varianza no me sirve para ver eso. No sé si me voy a entender. Sí. Entonces, esta es una pregunta que uno se debe hacer. Esta pregunta que me está haciendo, bueno, no sé quién está hablando, pero esta pregunta que me están haciendo es una pregunta que yo creo que uno se tiene que hacer cada vez que uno hace cualquier cosa. Es decir, ¿cómo uno hace para saber que lo que está haciendo lo está haciendo bien? Entonces, el primer paso en ese sentido es, tú ya lo has mencionado, ver coherencia en los resultados. Por ejemplo, yo, cuando yo estaba resolviendo el caso, pues porque obviamente yo lo hice antes de escribirlo, pues lo iba haciendo mientras lo iba escribiendo, eh, yo había calculado el beta de mínimos cuadrados y la varianza frecuentista del modelo de regresión lineal. Entonces, eso le da a uno como una idea gruesa de cuál es el efecto de las covariables sobre la variable respuesta y cuál es la variabilidad asociada. Entonces, ahí uno ya tiene un punto de partida. Ahora, tanto el modelo 1 como el modelo 2 como el modelo 3 van a dar cosas diferentes a esos dos valores que ya había calculado antes, obvio, pero de alguna forma tienen que tener cierta concordancia, sobre todo en términos de los rangos. Por ejemplo, si el beta para una covariable cualquiera me va a dar 60, por ejemplo, si haciendo el modelo 3 me está dando negativo o me está dando 200, pues es algo que no tiene gracia, o sea, no tiene que ser tan distante de lo que ya me estaba dando otro modelo. Número uno, eso. Número dos, una manera, digamos, una manera muy típica de testear de que si mi código está bien y que si lo que estoy haciendo está está de acuerdo con la realidad, es hacer lo que hicimos en el taller número 8. En el taller número 8 yo simulé unos datos, ajustamos el modelo y vimos que los intervalos de credibilidad contenían el valor verdadero de los parámetros con el que simulé los datos. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, en el modelo 1, si alguien quiere, puede, por ejemplo, pues no es necesario porque sería, digamos, invertir más tiempo de lo que es. Puede simular unos datos, no sé, con 5 grupos, donde cada uno le dé el beta que quiera
le dé un valor de sigma cuadrado 1, por ejemplo, y los betas pueden ser, no sé, 1, 3, o los pueden generar aleatoriamente, lo que quieran. Ajustar el modelo con esos con esos datos simulados y ver que las estimaciones efectivamente están en concordancia con lo que yo simulé. Igualito que hicimos en el taller número 8. Sí, cuando uno calcula, esto va a pasar, yo calculé, cuando yo lo hice, yo hice, creo que 8 estadísticos de prueba para el modelo 3, y habían varios de esos 8 que no, no funcionaban bien en el sentido que, no es que me estuvieran dando mal, lo que pasa es que el modelo, todos los modelos son limitados, ¿no? Entonces, este modelo en particular, el modelo número 3, por ejemplo, no captura bien la información del sesgo, por ejemplo, o de la kurtosis. Entonces, hay características que sí las captura bien, como el promedio, lo cual es perfecto porque de alguna manera yo estoy interesado es en los efectos promedio de las covariables sobre la variable respuesta. Pero puede haber otras características que el modelo no captura bien. La verdad no lo recuerdo, pero no recuerdo si la desviación estándar la capturaba bien o mal. Si la captura mal, está bien. La capturo mal y ¿qué hacemos? Es una dificultad del modelo. Entonces quiere decir que la distribución normal no es la mejor distribución para capturar la variabilidad de los datos. De pronto podríamos utilizar una distribución T o otra distribución como de pronto con algún tipo de sesgo o lo que sea. Pero si el promedio funciona, pues que es mi objetivo en este caso, porque estoy caracterizando la respuesta media del puntaje en función del efecto medio de las covariables, pues perfecto. Y por último, para cerrar la respuesta, algo que ustedes se van a enfrentar en toda su vida profesional, ya sea en términos de consultoría o si es investigativa o si es académica, es que pues hoy en día ustedes ya saben que en esto de la estadística y la ciencia de datos como que todo es código, ¿no? Todo. Es decir, claro, hay una parte que hace las matemáticas y hay una parte que uno puede, digamos, demostrar de cierta manera como las full conditionals y todas esas cosas, digamos, estas fórmulas que usted ve aquí que yo se las puse. Claro, son cosas matemáticas ahí que uno calcula y demás, pero en algún momento, ya sea utilizando un paquete o haciendo uno su propio código, que es mi idea aquí, porque yo quiero que ustedes aprendan o tengan la experiencia de desarrollar software, em, uno tiene que plasmar estas matemáticas en el computador, ya sea en R o en Python o lo que a usted más le guste, y esa práctica de ir haciendo los módulos y haciendo funcioncitas que hagan lo que tienen que hacer y testearlas para ver si tienen bugs o no, para ver si tienen errores o no, pues es algo que en la vida profesional uno siempre tiene que hacer. Y yo creo que la herramienta más potente que tenemos para hoy en día, fuera de este caso de estudio y fuera del parcial, para saber si uno está haciendo bien o algo mal en el código, es testear el código con datos simulados o con bases de datos donde yo sepa qué tiene que dar. Uno puede coger una base de datos vieja que uno sepa, aquí el beta da tanto y aquí los efectos son tales, entonces metámosle el modelo y ya sé hacia dónde tiene que ir los resultados. Y finalizo diciendo que eso que tú me dijiste de hallarle sentido a los resultados es importantísimo, ¿no? Jamás en su vida reporte estimados o predicciones que no tengan sentido, ¿no? El computador arroja y escupe ahí un número si usted está usando una librería, pero que eso tenga sentido o no, pues eso es fundamental. Aquí en el chat tengo un comentario. No, ya, era alguien que diciendo que ya había entendido. Súper. Muy bien, ¿quién más? Y una cosita más Dime. para terminar. ¿Qué implica que una cadena converja? O sea, es que siempre vemos que está todo así muy negro en el centro y está bien, pero si está un poquito más como dispersa, pero en un mismo rango, ¿eso implica convergencia? Excelente pregunta. Mira, te voy a dar varios ejemplos. Aquí gráficamente te voy a mostrar varios ejemplos de cosas que no convergen y que sí convergen. Por ejemplo,
Va a cambiar de color. Si alguien tiene problema viendo, me dice. Entonces, aquí en el eje X tengo las iteraciones. Y yo les pedí correr 25.000, pero si quieren correr más, pueden correr más, no hay ningún problema. Solamente que con 25.000 yo creo que está perfecto. Y aquí en el eje, Y están los parámetros. Puede ser un parámetro particular, puede ser el beta 1, el beta 2, el parámetro que usted quiera. Es más, sería chévere hacer estos gráficos con todos los parámetros, ¿no? Entonces, mira, una cadena converge si, por ejemplo, como tú arrancas la cadena en valores aleatorios o en valores, digamos, arbitrarios, puede que esos valores no estén cerca de la distribución posterior, no estén cerca de la región de alta densidad de la distribución posterior. Entonces, muy seguramente va a pasar algo así. Lo voy a hacer aquí en otro color. Va a arrancar la cadena, va a empezar a subir a alguna parte y va a llegar a un punto donde se estabiliza. Va a llegar a un punto donde se estabiliza. ¿Listo? Cuando la cadena alcanza esa estabilidad, es porque la cadena ya convergió. Entonces, lo que yo les digo en el caso es, simplemente para estar seguros que todo esté bien y que no voy a hacer inferencia con muestras que no están bien, queme las primeras 5.000. Las primeras 5.000 muestras, elimínelas de su cadena final, porque yo me quiero quedar únicamente con las últimas 20.000 para poder hacer la inferencia, es decir, hacer las estimaciones puntuales, calcular la distribución predictiva, los intervalos de credibilidad, bla, bla, bla. Ahora, no te engañes no te dejes engañar por no te dejes engañar por la escala del gráfico, ¿no? Porque podría suceder que, digamos que la cadena arranque bien abajo o bien arriba, no importa, digamos, supongamos que arranca bien arriba, empieza a bajar y se estabiliza aquí. Y se queda aquí. Si te das cuenta, bueno, lo que estoy tratando de decir es que en este punto la cadena se está moviendo, pero ya alcanza ya alcanza la estabilidad, ya alcanza la convergencia porque quedó estable. Fíjate que la amplitud de las muestras no es tan grande como en el primer caso, pero no se ve tan grande es por por dos cuestiones. Primero, por una cuestión de escala, ¿no? Pues que puede que el eje Y en este segundo caso quede mucho más amplio que en el primero. Y puede también que el rango, la variabilidad de este parámetro en su espacio paramétrico sea mucho más pequeña, ¿no? Entonces eso no es lío. Lo importante es que se vea, lo importante en ambos casos es que después de cierto punto, la cadena se vea, digamos, estable como horizontal, pues, así, tal. Eso indica que alcanzó convergencia. Bueno, o que no que alcanzó convergencia, sino que no hay razones para dudar de la convergencia. Ese es como el lenguaje que yo debería decir. Ahora, ¿cómo lucen cadenas que no convergen? Por ejemplo, esta, mira. Por ejemplo, si se mueve así y luego se empieza a mover así, sí, y luego vuelve a subir y luego baja y luego esto es una cadena que no ha convergido porque no ha alcanzado ese grado de estacionariedad, digamos, de horizontalidad, si se quiere, gráfica, que sí alcanzaron las dos que están arriba. Por ejemplo, podrías ver, pueden ocurrir cosas de este estilo también. Pueden ocurrir cosas así como que va subiendo, 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 como que siguió subiendo y nunca se estabilizó. ¿Qué quiere decir eso? Que la cadena todavía está explorando el espacio y no ha alcanzado la región de alta densidad. La región de alta densidad es donde alcanza la horizontalidad, la estacionariedad, así se dice. Entonces, yo creo que, bueno, yo ya lo corrí, yo ya lo hice. Con 25.000 muestras es más que suficiente. Si usted quiere correr 50.000, corra las 50.000, pero de hecho, entre más mejor. Lo importante, óigame aquí bien, lo importante es que usted de sus análisis descarte
las primeras 5.000, por ejemplo, para quitarle esas muestras que no, que no hacen parte de la región de alta densidad de la distribución posterior. Entonces yo inicialmente les había puesto en el parcial correrlo 55.000 veces y quedarse con inferencia, quedarse con las últimas 50.000 muestras. Pero si quiere hacerlo así está perfecto, si quiere gastarse 25.000 está bien, es lo mismo. Entonces, cuando estés chequeando si tu cadena ha convergido o no, cuando estés chequeando que si tus parámetros han convergido, ¿no? Porque yo debería hacer esto con cada uno de los parámetros, ¿no? O por lo menos con algunos elegidos aleatoriamente, si son muchos, es ver que hayan llegado como a este punto, ¿no? Y que bueno, y lo que discutíamos en clase, ¿no? Que los tamaños efectivos de muestras sean grandes, que la autocorrelación no sea tan grande, en fin, como que los diagnósticos de convergencia que vimos en clase, mejor dicho. Pero entonces, ¿tú estás en forma? ¿Tú estás bien? Si llegaste a un gráfico como el que está arriba, como los que están arriba. Lo importante es que haya alcanzado estacionariedad. Si te dio algo como lo que está abajo, quiere decir que o algo está mal en tu algoritmo, o puede que todo esté perfecto, pero que te hace falta correr la cadena mucho más para alcanzar la estacionariedad. En estos modelos sencillos, pues porque en realidad estos no son modelos tan difíciles, la verdad es que la estacionariedad no se demora tanto. O sea, 5.000 muestras de calentamiento son más que suficientes. Alguien creo que había alzado la mano, pero tranquilo, con calma, por favor. Había sido yo, profe, pero ya respondiste la pregunta que tenía. Perfecto, listo, súper. Si alguien más quiere intervenir, con mucho gusto. Hola, profe. Hola. Ay, perdón. No, No, dale. sí, sí. Ah, vale, listo. Es que yo tengo como tal dos preguntas. Dime. La primera es en el modelo 2. Tenemos la duda si los tetas como tal deben estar en un rango o no. En el modelo 2, ok. Si los tetas tienen que estar en un rango. Ah, los efectos aleatorios. Sí, exacto. Ujú. Ok. Los efectos aleatorios son variables, se llaman así también variables latentes. Tú los puedes llamar así, variables latentes o efectos aleatorios son cantidades no observadas, ¿no? Son, digamos, como covariables que jamás llegaste a observar. Lo debería decir mejor, reúnen la información de las covariables que jamás llegaste a observar o que no decidiste incluir en el modelo. Y lo más frecuente, yo creo que esto lo he visto en estadística espacial, en el análisis de redes, en análisis de sobrevida, en regresión, casi que en todo lado, lo más típico es asumir que siguen una distribución normal. Tal cual nosotros lo estipulamos en el modelo, ¿no? Mira que dijimos que los efectos aleatorios tenían una distribución normal. Entonces, en ese sentido, los efectos aleatorios tienen un rango, pueden variar de menos infinito a infinito, no tienes ningún lío. En este caso particular, son efectos, no recuerdo muy bien, pero cuando lo vi, algunos daban chiquiticos, que un efecto de aleatorio de chiquitico quiere decir que la información contenida en los efectos fijos es muy grande, entonces no es necesario incluir efectos de otras variables que no considere en el problema. Y por lo que me acuerdo, creo que voy a decir mentiras, pero eran efectos que estaban alrededor de entre menos 10 y 10 y eso. Por lo que pasa es que tenemos varios departamentos, entonces hay, digamos, muchas posibilidades. Si quisieras, yo no lo pedí en el caso, pero si quisieras, uno podría hacer los intervalos de confianza para cada uno de los efectos aleatorios y como entender de pronto a mayor profundidad cuál es el efecto de esas variables que no observe dentro de cada departamento. Pero nada, no quise hacerlo, simplemente me seguí enfocando en los efectos fijos. Entonces, aquí no tienes ninguna restricción, simplemente los tetas pueden variar entre menos infinito e infinito y no hay ningún lío. Pero, obviamente, cuando hagas las cadenas se deben ver estacionarias, ¿no? Eso
Eso es así. Creo que aquí, ¿tienes otra pregunta o continúo con otra? Sí, sí tengo otra. Ah, vale. Dame. No, le preguntaba es porque a unos nos daban muy pequeños y otros como un poquito grandes. Podría Em, pasar, yo recuerdo que unos me daban, digamos, cercanos a 0 y otros, no sé, de 5, de 10. Podría suceder. ok, no, es que nos dan más grandes. ¿Más grandes es cuánto? Eh, como más o menos entre 50 y -50. No recuerdo exactamente. Yo ya lo hice y no recuerdo exactamente. Em, Creo que están un poquito grandes para lo que me acuerdo. No son valores que estén descabellados en el sentido en que están están en un rango posible, pues, pero creo que están demasiado grandes para lo que dan. Vale, listo. Y bueno, y lo que iba a preguntar, bueno, de eso mismo es de valores iniciales, ¿ahí hay alguna como, o sea, valores iniciales para guiarnos o podemos poner un valor ahí cualquiera? No, ok. Por ejemplo, a ver, mira, en el modelo uno, si yo fuera a inicializar el modelo, puedes poner lo que quieras, de hecho, puedes poner lo que quieras. De hecho, yo usualmente acostumbro a inicializar los betas en 0, todos lo pongo en 0, y el sigma cuadrado, todo lo inicializo en 1. Pero hay personas que acostumbran a inicializar el beta en el estimador de mínimos cuadrados y el sigma cuadrado en el estimador insesgado de la varianza. Entonces es una opción. Pero si quieres, lo que estaría muy mal es, por ejemplo, inicializar el sigma cuadrado en -1, ¿no? Pues porque obviamente el sigma cuadrado no puede tomar un valor negativo. Pero puedes poner valores aleatorios si quieres. Eh, en lo personal, yo elijo los betas como 0 y el sigma cuadrado como 1. Es como mi costumbre. Pero la verdad es que una mejor opción serían los estimadores de mínimos cuadrados. Para el modelo 2 podrías hacer lo mismo. Para el modelo 2 puedes inicializar los tetas, los puedes inicializar todos en 0, no hay ningún problema, o puede ser valores aleatorios de una normal o de una uniforme. Teta cuadrado, o sea, todo lo puedes simular de las previas, mejor dicho. Si yo lo fuera a hacer y me diera pereza inicializarlos de manera aleatoria, los tetas los inicializaría en 0, el tau cuadrado en 1, los betas en 0 y el sigma cuadrado en 1. Si quiero ser un poquito más, digamos, informativo, podría inicializar los tetas en 0 nuevamente, el tau cuadrado en sigma cuadrado en el estimador insesgado de la varianza, el beta en el estimador de mínimos cuadrados y el sigma cuadrado nuevamente en el estimador de mínimos cuadrados. Y lo mismo con el modelo 3. Tú puedes, vamos a ver los hiperparámetros aquí. Tú puedes inicializar los parámetros como quieras. En este caso, los parámetros nuevos son sigma, nu y sigma cuadrado. Entonces el sigma, por ejemplo, lo puedes inicializar en la matriz de covarianzas, eh, um, en la matriz identidad, por ejemplo, ese es un buen valor inicial, o lo puedes mostrar de la gama de la Wishart inversa con estos hiperparámetros. En fin, como que tienes toda la libertad de hacerlo. Si yo lo fuera a hacer, mi costumbre es inicializarlo en la matriz identidad. El nu lo inicializo en 1, el sigma cuadrado en 1, los sigma cuadrados j en 1 y los betas en 0. Lo mismo que el pasado. Pero si quieres hacerlo aleatorio, lo puedes hacer aleatorio. No hay ningún lío. ¿Tienes otra? No, pues ya la otra, ya la respondí, entonces ya, gracias. Súper. Aquí en el chat, antes de darle la palabra a otra persona, alguien me dice que en el punto 6, ok, esta pregunta es de programación, vamos a ver. En el punto 6, vamos a ver cuál es el punto 6. En el punto 6, para programar la distribución condicional de beta, no entiendo muy bien cómo puedo programar la sumatoria de los valores de los beta j vectores. Intenté con un apply, pero me sale un error, entonces no sé muy bien qué hacer o si de pronto puse mal los beta j. Ok, ya entiendo hacia dónde está la pregunta. Muy bien. Entonces, espérate, miramos la distribución de los betas. Entonces, no entiendo muy bien cómo programar la sumatoria de los beta j. La persona que me preguntó esto
¿haces referencia a esta sumatoria de los betajotas que estoy señalando aquí con el mouse? Sí, señor, son esos. Ok. Bueno, aquí mi recomendación principal es... mi recomendación principal es ser muy consistente con la notación, o sea, con la notación en el software, ¿no? Entonces, si yo, bueno, la forma en que yo lo hago, aquí hay muchas formas, aquí hay muchas alternativas, pero mi forma es la siguiente. Mira, este es mi, o sea, aquí no hay una regla, no hay como una fórmula mágica, ¿no? Pero si yo estuviera desarrollando el software para ese caso en particular, mira, yo utilizaría un objeto que yo lo llamaría así, como beta mayúscula, lo llamaría yo. Este beta mayúscula, para mí, va a ser una matriz de tamaño, lo quiero almacenar por filas, o sea, de tamaño M por K, donde M es el número de grupos y K es el número de covariables, en este caso 3, ¿no? O sea que si yo estuviera trabajando esto en R, básicamente este beta va a ser un objeto donde cada fila contiene un beta. Es decir, si yo me lo fuera a imaginar, yo tendría aquí como una matriz que tiene 1, 2, 3, bueno, etcétera, etcétera, M filas y 1, 2, 1, 2, 3, 4, K columnas. Entonces, digamos, la primera fila contiene todos los datos del beta 1. La segunda fila contiene todos los valores del beta 1 vector, ¿no? Del beta 1 vector, o sea, lo voy a escribir mejor. La primera fila contiene todos los datos del beta 1 vector, o sea, lo voy a escribir así. O sea, todos los parámetros asociados eh, con el primer departamento, bueno, y así sucesivamente. Entonces, bueno, y así sucesivamente. Lo que quiere decir que si tú en algún momento en particular quisieras accesar o tener la información de un beta particular, lo podrías hacer así, ¿no? Beta mayúsculas, beta de mayúscula sub, no sé, 2, si quiero el segundo beta, por ejemplo. Y en el caso de hacer la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de beta j, que creo que es lo que dice. Sí, que es lo que dice. Fíjate que como tienes todos los betas almacenados por filas, la forma de hacerlo en R sería muy fácil, sería con un con un call sum, creo que es call sum de beta. ¿Qué va a hacer eso? Lo que va a hacer eso es sumar por columnas, creo que es call sum con la S mayúscula, es sumar por columnas todas las componentes de los betas. Ahora, alguien me podría decir, Juan Camilo, ¿y usted no podría haber hecho esto? ¿Usted no podría haber escrito temp igual a 0 y luego poner for j in 1 hasta m, abro corchetes, temp, como hace uno en C, ¿no? Temp igual a temp más beta j, coma, y cierro para... Sí, también, pero se te va a tardar un montón. Es decir, hacerlo así con call sums es 1000 veces más eficiente que ponerse a hacer un for. Yo trato, esto es como bueno, en C no tanto, pero cuando programo en Python y en R, trato de abolir los fors lo más que sea, ¿no? Y tratar de usar como las funciones implícitas que hay en R, pues. Y mi última recomendación es, por ejemplo, a ver,
No, nada. No, no, eso. Ya. Ya. Esa era. Ah, sí, digamos los teta cuadrado, los sigma cuadrado jotas. Los sigma cuadrado jotas, igual que hicimos en el ejemplo de clase de los colegios, yo tendría un ejemplo, un objeto en R que se llame sig2, por ejemplo, o bueno, el nombre que usted quiera, y sería como un vector, puede ser fila o puede ser columna, como usted se sienta más cómodo, de tamaño m por 1, donde aquí usted va a tener sigma 1 cuadrado, aquí va a tener sigma 2 cuadrado, bueno, etcétera, 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 aquí sigma m cuadrado. Eh, lo que sí le recomiendo mucho es, no importa si lo pone vector fila o vector columna, lo mismo aquí en el beta. El beta, si usted quiere guardar los betas por filas y no por columnas, pues porque alguien me puede decir, no, Juan Camilo, yo quiero que eh, la primera columna sea el beta 1, la segunda columna sea el beta 2 y así sucesivamente, hasta que la última columna sea el beta m. Por lo tanto, me va a quedar una matriz de K por M. Se puede, perfecto. Y entonces ya usted no va a usar call zoom, sino roll zoom, también es posible. Pero lo importante es que usted tenga muy presente, o sea consistente, pues. O sea, que si lo va a hacer columnas por columnas, si lo va a hacer por filas, en fin, como que usted elija. Entonces, pues básicamente esta es la forma en que yo lo haría. eh, no sé quién preguntó, pero esta es la forma en que yo lo haría. No les quiero mostrar mi código, pues porque no quiero mostrarles la respuesta, pues, pero así lo hice, pues, como lo hice así, almacenando los betas por filas. Súper. Y me alegra de cierta manera, esto es algo muy importante, no crean que uno cuando está programando, uno programa como si estuviera, no sé, escribiendo un libro, pues como que todo fluye así de una, no, eso es por pedacitos, eso es ir haciendo módulos y haciendo líneas pasito por pasito, viendo los ejemplos de la clase. Imagina, a mí me encanta programar por eso, porque uno aquí pone la imaginación al 100% a ver cómo guarda las cosas, cómo hace que las cosas sean más eficientes, en fin. Aquí tengo otro comentario en el chat. Esta es una pregunta de Sebastián, es un poco más filosófica, diría yo. Él me dice que ¿cómo puede saber que un modelo no tiene problemas de sobreajuste? Mm, bueno, mm, bueno, aquí hay varias, digamos, alternativas. Y Sebastián, yo creo que, recuerde, esto es para todos, ¿no? Recuerde el término sobreajuste, ¿no? Sobreajuste o en inglés overfitting, ¿no? Entonces, este fenómeno, el sobreajuste, ocurre cuando yo construyo modelos que sobrecargan de parámetros o sobrecargan de información el proceso que describe cómo se generan los datos. Entonces, de alguna manera, uno podría, pues hay varias formas de detectar el sobreajuste. Una, por ejemplo, son los criterios de información, porque, digamos, el DIC, ¿no? El DIC, el WIC, el BIC, todos esos criterios contienen dos partes. Una, que es la parte que le dice a usted que también predice el modelo, eso se logra por medio de la log verosimilitud, pero también tiene otra partecita que es la penalización. Esa penalización es la complejidad del modelo. Entonces, cuando nosotros calculamos estos criterios de información, básicamente estamos ponderando la calidad de las predicciones por su complejidad y, y vamos a elegir el modelo que sea como más parsimonioso en ese sentido. Entonces, una manera no de cuantificar, pero sí de elegir el mejor modelo que no sobreajuste los datos es por medio de esos criterios. Ahora, cuando uno está construyendo modelos, uno tiene que ser parsimonioso y arrancar paso por paso
tal cual hicimos en el caso, modelo 1, que es el modelo simple, luego el modelo con efectos aleatorios, luego el modelo jerárquico, en fin. Y parar en el modelo que me ayude a mí a responder las preguntas que me planteé en mi investigación. Si yo, como en este caso, quiero hacer inferencia dentro de los departamentos y comparar la variabilidad entre departamentos, pues nada, me toca trabajar con el modelo 3, nada que hacerlo. Pero si, por ejemplo, únicamente quiero evaluar como un efecto global y ya, pues puedo parar en en el modelo 2 o incluso en el modelo 1. Entonces, la idea es no trabajar con modelos sobreparametrizados, es decir, con modelos que tengan más parámetros de los que en realidad necesito para describir la realidad que yo quiero describir. Para eso entonces, bueno, está la parte, digamos, conceptual de qué preguntas quiero responder y cuáles son los parámetros que voy a necesitar para eso, pero también está la parte cuantitativa por medio de los criterios de información e incluso por medio de la validación cruzada, tal cual lo vimos hace un par de clases. Estas técnicas me permiten a mí como elegir el mejor modelo en términos predictivos, pero que a su vez llegue a un balance entre la complejidad y su calidad predictiva. ¿Por qué? Pues porque yo podría construir un modelo 4 y meterle 1000 parámetros más a eso y igual sigo mejorando mis estimaciones, pero lo que pasa en la regresión, ¿no? Yo puedo meter 1000 covariables más y cada vez voy a estar aumentando el R cuadrado, pero ¿será que ese aumento en el R cuadrado justifica la pérdida de parsimonia que estoy teniendo metiendo más y más y más covariables? Entonces, pues esa es como la forma en que yo lo evaluaría en este caso. Aquí Felipe me dice, en el último modelo, ¿tiene sentido que el sigma me dé menor a lo de los demás modelos, ya que se está considerando una varianza dentro de departamentos, grupos? El sigma global, supongo. Porque en el último modelo yo tengo sigma j, ¿no? En el último modelo yo tengo sigma cuadrado 1 hasta sigma cuadrado m, pero además tengo un sigma cuadrado j. Sí, este podría dar menor. De hecho, podría dar menor porque ya estoy teniendo en cuenta la variabilidad extra en los otros sigmas, ¿no? Pero no debería dar tan menor. O sea, como que tampoco pues es que sea algo que no sé, que si en un lado me dio 10, entonces en el otro lado me va a dar 0,0000001, no. Puede dar menor, sí, puede dar menor. Y de hecho esa explicación que está dando ahí Felipe es correcta. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, una pregunta un poco simple. Cuando se hace un análisis descriptivo, por ejemplo, de la pregunta 1, ¿se usa los datos de entrenamiento o toda la base entrenamiento y unimos con la de prueba? Si yo estuviera haciendo como una, digamos, investigación muy formal al respecto, yo haría un mapa o diagramas de barras o tablas para cada uno de los conjuntos de datos. Pero en este caso, pues simplemente para no alargar más la situación, basta hacerlo con los datos de entrenamiento. Pero si alguien quiere, puede hacerlo para los dos. Y eso es lo que yo haría en una investigación, digamos, más real. Okay. Aquí Valentina me hace otra pregunta. Sería chévere que pongan las preguntas en públicas porque así las pueden leer todos. Dice, ¿tiene sentido que en los dos primeros modelos los betas me den muy parecidos a los de los mínimos cuadrados? Ahí el efecto aleatorio sería muy pequeño, ¿no? De hecho los betas en los primeros dos modelos, claro, van a darte no igualitos, pero sí similares a los de mínimos cuadrados. Y en el tercer modelo, hasta cierto punto también, ¿no? Pero recuerda que en el tercer modelo, Valentina, tú tienes varios betas. Tienes estos betas globales, esos betas yo también esperaría que me den muy cercanos a los de mínimos cuadrados, y tienes los betas particulares, los que describen la variabilidad entre grupos. Estos sí podrían desviarse un poco de los de mínimos cuadrados, porque estos son los betas de cada departamento. Pero en los tres modelos,
el beta, digamos, global, te tiene que dar, sí, de alguna manera similar. Y de hecho, eso es una forma de mirar si mi código está bien o mal, ¿no? Súper. ¿Quién más? Yo, profe, tengo una preguntita. La no convergencia de algún parámetro puede afectar la no convergencia de otro. Buen punto. Si Sí, este pertenece a su distribución muestral, a su distribución completa. sí, sí, sí. La respuesta es sí. Digamos que si yo tengo parámetros que están muy correlacionados, la falta de convergencia de uno puede afectar la falta de convergencia del otro, precisamente por lo que acabas de decir, que un parámetro en la distribución condicional completa depende de otros, ¿no? Entonces, si hay una correlación, si hay una dependencia y una correlación muy grande entre esos parámetros, sí podría pasar. Ahora, puede pasar también que los tamaños efectivos de muestra para algunos parámetros sean grandes, pero para otros sean muy pequeñas. Y todo depende, y entonces alguien me puede decir, no, pero entonces si usted tiene tamaños de muestra muy pequeños en algunos parámetros, quiere decir que usted no ha convergido. Y en algún sentido sí, pero si mis tamaños efectivos de muestra de alguna forma son grandes para, no sé, en este caso los betas, que son mis parámetros de interés, porque con eso voy a responder las preguntas. A pesar de que tenga tamaños efectivos de muestra no tan grandes en otros parámetros, pues me lo aguanto, pues. En este caso particular, en estos tres modelos, la verdad, yo creo que los tamaños efectivos de muestras van a dar bien, o sea, como que, porque es que son modelos muy simples en el sentido que no tienen tantas dependencias. Si usted se da cuenta, el modelo más difícil que tenemos, que es el modelo 3, es un modelo que apenas tiene 3 jerarquías. Entonces, en un modelo con 3 jerarquías, eh, pues la verdad la convergencia no va a ser tan difícil de alcanzar. Si yo fuera a evaluar la convergencia del modelo, me fijaría en los parámetros más importantes, o sea, los de las jerarquías superiores, y sobre todo evaluaría la convergencia global por medio de la log verosimilitud, ¿no? Recuerde que lo que decíamos en clase es, para evaluar la convergencia global de un modelo, calcule iteración por iteración el log de P de Y dado los parámetros, ¿no? Iteración por iteración. Y luego hago la cadena de esto. Y si la cadena de esto se ve bien, entonces ya listo. Eso es una muy buena señal. Pero podría suceder, lo que acaban de decirme podría suceder, que unos afecten la convergencia de otros, correcto. Entonces, finalizo con esto. Si quieren evaluar la convergencia global, háganlo con la log verosimilitud pilas. Eso es bien importante. Creo que así lo hicimos en el código de las clases, ¿no? Eso estaba programado ya en los modelos. Ah, sí lo recuerdo. Cuando estábamos comparando los modelos, yo calculé la log verosimilitud en todos los casos. Bueno, aprovechemos. Última pregunta. Son las 6:05. Isabel aquí me dice, ¿puede haber una convergencia global y no en algún parámetro? Podría pasar, Isabela, sí, podría pasar que la convergencia global se vea bien, lo cual es un muy buen signo, y que algún parámetro tenga tamaños efectivos de muestras chiquitos, o sea, que tenga problemas convergiendo. Eso podría pasar. Y podría pasar en parámetros que estén bien en el fondo en las jerarquías. Eso es lo que sucede usualmente. Lo que usualmente pasa es que en las jerarquías superiores los parámetros convergen rápido, por ejemplo, en los betas, en los tetas, y en las jerarquías inferiores, en los sigmas, en el nu, todo eso, no convergen tan rápido. Pero repito, si la convergencia global se ve bien, o sea, si la log verosimilitud se ve bien, si la cadena de los betas, de los parámetros superiores se ven bien, y tengo buenos tamaños de muestra ahí, buenos tamaños efectivos de muestra, eso es suficiente. Estrictamente yo debería correr más la cadena para que los de las jerarquías inferiores converjan, pero ya que no los voy a utilizar para responder las preguntas, pues no hay ningún lío.
A mí me ha pasado, por ejemplo, que en un modelo, pues yo he trabajado con modelos de hasta 10 jerarquías. eh, Tengo modelos donde en las jerarquías superiores tengo tamaños de muestra muy buenos, no sé, de 1000 para arriba, y en las jerarquías inferiores, en la última jerarquía, tengo tamaños de muestra de, no sé, 50, 30. Y nada, no es problema en el sentido que como yo utilizo las jerarquías superiores para, para hacer la inferencia, pues no hay ningún lío. Profe, ¿Algo y más? aclarando lo que acabas de decir. O sea, si mi cadena global converge, a pesar de que uno de los betas no converge, igual está mal porque necesito que los betas converjan, ¿sí? Sí, definitivamente. Si hay algún beta que no ha convergido, nada, toca correr más la cadena porque esos son los parámetros más importantes. Y me sorprendería que algún beta no converja y la cadena global sí. ¿Por qué? Porque es que usualmente si la log verosimilitud converge, se ve bien, los parámetros de las jerarquías superiores también se ven más o menos bien, o sea, tienden a verse bien. Podría pasar que un beta no converja, sí, pero sería muy raro verlo. Y en ese sentido, yo puse en el parcial correr la cadena 25.000 veces, pero si la necesitan correr 55.000, háganle, no hay lío. Yo cuando lo hice, todas me convergieron bien. No tuve lío. Con 25.000, pero si necesitan más. Am, eh, am, nada, sí, aquí Isabela me dice que le pasa eso con una de las cadenas. Es muy, es muy, es muy, o sea, la falta de convergencia de un beta es muy notoria, es decir, es algo muy extremo. Por ejemplo, se ve algo así como estas figuras inferiores, o es algo, ¿por qué? Porque podría suceder, es decir, podría pasar, no sé, una cadena que yo me aguanto sería esta, por ejemplo, que vaya así, y de pronto haya aquí una subidita y luego baje otra vez, y luego otra bajadita aquí y así. Entonces eso estaría bien, eso no estaría tan mal. El tamaño efectivo de muestra es de 94. Bueno, ahí en ese caso, Juan, sería chévere calcular el error estándar tal cual lo hicimos, mejor dicho, calcular el coeficiente de variación. Si te da un coeficiente de variación muy grande para ese, sí vale la pena correr más el parámetro, hasta que llegues a un coeficiente de variación de, no sé, máximo 15%. O sea, el 94 puede que esté bien, ¿no? Porque si el 94 tiene un coeficiente de variación, no sé, del 10%, pues bueno. Pero si tiene un coeficiente de variación del 1000%, pues ahí sí como grave, correcto. Los coeficientes de variación nosotros los calculamos en clase, ¿no? Súper. No se sientan, no se sientan aquí con este, con este comentario de Juan, me acordó de mis épocas cuando estaba haciendo esto por primera vez, y me dice que ya hemos revisado el código muchísimo. De hecho, chévere, de hecho me alegra un poco que esté pasando eso porque eso los está forzando a desarrollar software y porque de ahí hacer la librería es un pasito, ¿no? Pues yo no sé si ustedes han hecho librerías en R, pero pues, de ahí hacer la librería es muy fácil. Ya ustedes pueden hacer una librería que ajuste modelos de regresión con efectos aleatorios multinivel, porque ya tiene el código. Simplemente es ajustarlo y bueno, yo lo haría en C para que fuera más rápido, pero ya tienen el código. Y que tengan esa experiencia de revisar el código y ver dónde están los errores y que todo sea óptimo y ver el tiempo de ejecución y esas experiencias son muy buenas y hay que tenerlas en la universidad porque pues cuando usted esté ya sea en la industria o en la academia o en una investigación, en un doctorado, lo que sea, si usted no sabe programar y como que eh, no es competitivo con eso, pues créame que va a estar en desventaja con otros profesionales. Entonces, el hecho de que esté teniendo
estas dificultades, entre comillas, en este cada sentido. Y la estadística bayesiana es una excusa, ¿no? Esto le sirve, estas experiencias le sirven para todo, ¿no? No solo la bayesiana, sino si usted está, no sé, los que vayan a ver redes conmigo el próximo semestre, cuando si están trabajando redes o si están trabajando clustering en Machine Learning o si están trabajando, el código siempre sirve. Y algo bueno de esto es que uno como programador y como estadístico y como analista, uno no tiene que todo hacerlo con librerías, uno tiene que desarrollar su código porque en el futuro cuando usted vaya a resolver problemas nuevos, la librería no va a existir, pues. Es bueno apoyarse en unas librerías, no sé, ggplot, pues obvio, ¿quién no se apoya en ggplot o quién no se apoya en la librería GLM, por ejemplo? Pero es bueno tener estas experiencias para ganar cancha programando. Muy seguramente en el próximo curso, en el de redes, voy a trabajar en C también, como para que cojan cancha con eso, pero es bueno hacerlo. Bueno, ¿alguien más? Listo. Yo creo que voy a cerrar la sesión por hoy. Ya son las 6:15. Esto nos dio a ver tiempo a discutir. Si durante el fin de semana le surgen preguntas muy puntuales, escríbame, no tengo ningún lío, yo trato de responderle rápido. Si surgen preguntas más elaboradas que requieran como conversar y tal cual lo hicimos hoy, también no hay problema, las podemos resolver el próximo martes. Yo voy a dar clase, ya les escribí un correo largo, ¿no? Yo voy a dar clase completica el martes. Podemos dedicar una porción de la clase a resolver dudas, no hay problema. Y de hoy en 8, si alguien necesita volver a tener esta sesión, la volvemos a hacer, no hay ningún lío. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.